Él podía construir rascacielos con una sola llamada, pero no podía construir un puente de 2 metros hasta su propia madre. Era un magnate acostumbrado a dar órdenes en 3 idiomas, pero era un analfabeto en el único lenguaje que podía sanar su corazón, el de las manos de la mujer que le dio la vida. Javier Vargas creía que su fortuna podía comprarlo todo, hasta que una humilde mesera, con un simple gesto, le mostró que era el hombre más pobre de la habitación. En el sofisticado y silencioso restaurante de una residencia de lujo en San Sebastián, el abismo entre una madre y un hijo era tan vasto y tan frío como el océano que se veía desde la ventana. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué chida ciudad o país nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Ahora, sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. Javier, con su traje de miles de euros y su reloj de precisión, sentía la impaciencia como un veneno en la sangre. La visita semanal a su madre, Isabel, era un punto más en su agenda. Un deber que cumplía con regalos caros y una presencia física que no lograba ocultar su aplastante ausencia emocional. Hablaba demasiado alto, un error común de los oyentes, y sus gestos para comunicarse eran torpes y frustrados, abandonándolos rápidamente para refugiarse en la seguridad de la pantalla de su celular. Isabel Vargas, elegante incluso en su silencio, lo observaba con una mezcla de amor y una resignación que le partía el alma. Sorda desde la infancia, sus manos habían sido su voz, su orquesta, su pincel. Ahora, en esta jaula dorada donde nadie hablaba su idioma, sus manos yacían quietas en su regazo la mayor parte del tiempo, prisioneras no de su condición, sino de una soledad tan profunda como el mar. Sus ojos, aún brillantes de inteligencia, suplicaban una conexión que su propio hijo, el centro de su universo, era incapaz de ofrecerle. Cada visita era un recordatorio doloroso de la muralla de cristal que se había construido entre ellos. Sofía Reyes se movía entre las mesas con una gracia silenciosa, sus ojos captando los dramas mudos que se desarrollaban en cada una. El suyo era un mundo de observación. Hija de padres sordos, la lengua de señas había sido su primer idioma, la cuna de sus primeras palabras, de sus primeras risas. Llevaba en sus manos la memoria de la lucha de sus padres por ser entendidos y en su corazón la creencia inquebrantable de que la comunicación verdadera era el acto de amor más fundamental que existía. Veía al magnate y a su madre, y no veía a un hombre ocupado y a una anciana. Veía un grito de auxilio y un corazón hambriento. El almuerzo llegó a su fin en el mismo silencio tenso en el que había comenzado. Isabel, queriendo un poco más de agua, hizo un simple gesto con la mano hacia Sofía, que se acercaba para retirar los platos. Era un gesto que cualquier otro mesero habría entendido con un asentimiento. Pero Sofía no solo asintió, se detuvo, miró directamente a los ojos de Isabel, y una cálida sonrisa iluminó su rostro. Y entonces sus manos cobraron vida. Con una fluidez y una elegancia que eran como música para los ojos, preguntó en una perfecta lengua de señas: «¿Desea un poco más de agua, señora? O quizás un té». El rostro de Isabel se transformó. El shock, la incredulidad y luego una alegría tan pura y abrumadora que no había sentido en años. Sus propias manos, liberadas de su prisión, volaron para responder, una cascada de palabras silenciosas que finalmente habían encontrado un río donde desembocar. Javier lo vio todo y se quedó completamente helado, un extraño en su propia mesa, un mudo espectador de la conversación más viva que su madre había tenido en una eternidad. Javier se quedó petrificado, una estatua de traje caro en medio de un torbellino de emociones que no podía comprender. Vio a su madre, su Isabel, transformarse ante sus ojos. La mujer resignada y silenciosa se había desvanecido, reemplazada por una conversadora animada, sus manos pintando historias en el aire con una velocidad y una pasión que él nunca había presenciado. Reía, una risa silenciosa que le sacudía los hombros
y sus ojos brillaban con una luz que él creía extinguida para siempre. Y todo era gracias a la mesera, a la extraña que, en cuestión de segundos, había derribado el muro que él había pasado toda una vida reforzando. La vergüenza fue una ola helada que lo ahogó, una certeza brutal de que era un extranjero en la vida de su propia madre. Cuando Sofía, después de prometerle a Isabel que volvería a charlar pronto, se retiró de la mesa con una sonrisa, Javier se levantó como un autómata y la siguió. La alcanzó en el pasillo de servicio, un lugar de acero inoxidable y prisas que contrastaba con la serena elegancia del comedor. Su arrogancia habitual se había evaporado, dejando en su lugar una vulnerabilidad cruda y desesperada. «Espere», dijo, su voz apenas un susurro. No le ofreció dinero, no le ofreció un trabajo como intérprete. Suplicó algo mucho más fundamental, algo que requería la aniquilación total de su ego. «Por favor», dijo, mirándola con una desesperación que nunca había mostrado a nadie. «Enséñeme». Sofía se quedó desconcertada por la petición. Vio en los ojos del magnate no a un jefe dando una orden, sino a un niño perdido pidiendo ayuda. Su primer instinto fue negarse. Su vida ya era lo suficientemente complicada, un mosaico de turnos dobles y facturas que apenas lograba pagar. Involucrarse en la compleja y dolorosa dinámica de la familia Vargas era un riesgo, una complicación que no necesitaba. Recordó la frustración de sus propios padres, su lucha constante por ser entendidos en un mundo de oyentes. Realmente quería sumergirse en el epicentro de esa misma lucha, esta vez como profesora de un hombre que representaba todo lo que hacía ese mundo tan difícil. Pero la sinceridad en la desesperación de Javier era innegable, y así, con muchas dudas, Sofía aceptó. Las lecciones comenzaron en el único lugar donde Javier se sentía un completo inútil, una pequeña sala de conferencias del hotel, después del turno de ella. El CEO todopoderoso, el hombre que movía mercados con una palabra, se convirtió en un alumno torpe y humilde. Sus manos, tan acostumbradas a firmar contratos millonarios, eran rígidas y torpes al intentar formar las letras del alfabeto. La frustración lo consumía. Quería aprender a la velocidad de los negocios, pero la lengua de señas exigía una paciencia y una humildad que él no poseía. Cada lección era un ejercicio de penitencia, un recordatorio doloroso de décadas de negligencia. El primer avance fue minúsculo, pero para Javier fue como conquistar el Everest. Después de una semana de práctica agotadora, finalmente logró articular una frase simple. «¿Cómo estás, mamá?». Durante su siguiente visita, con el corazón martilleándole en el pecho y las manos sudorosas, se sentó frente a Isabel y lentamente, con torpeza, le hizo la pregunta con sus manos. Isabel lo miró, primero con sorpresa, y luego una lenta y temblorosa sonrisa se dibujó en su rostro. No se rió de su torpeza, simplemente respondió con sus propias manos. «Ahora estoy bien, hijo mío». Esa pequeña chispa de conexión, la primera en años, fue suficiente para alimentar un incendio en el alma de Javier. El mundo exterior, sin embargo, no tardó en notar el cambio en Javier. Su nueva obsesión era vista con alarma. Su prometida, una mujer superficial más interesada en su estatus que en su suegra, se quejaba de que perdía el tiempo en tonterías, en lugar de planificar su próxima escapada a St. Bart's. Sus socios en la constructora estaban aún más preocupados. «Javier, la gente está hablando», le dijo su socio principal. «Dicen que te estás ablandando, que estás perdiendo el enfoque. Un líder implacable no pasa sus tardes aprendiendo a hacer gestos con una mesera». La presión para que volviera a ser el hombre que era, el tiburón, era inmensa. Sofía fue testigo de esta resistencia y vio la lucha de Javier. Se dio cuenta de que su esfuerzo no era un capricho pasajero. Era una transformación genuina y dolorosa. Vio a un hombre luchando contra la armadura que él mismo se había construido durante toda una vida. Su empatía, la misma que la había llevado a hablar con Isabel en primer lugar, venció sus dudas. Decidió comprometerse de verdad, no solo como una profesora de idiomas, sino como una guía cultural y emocional. Comenzó a enseñarle no solo las palabras, sino el alma detrás de ellas. Las lecciones se profundizaron.
Sofía le contó historias de sus padres, de la riqueza de la cultura sorda, de la belleza de una lengua que es a la vez poesía y conversación. Le enseñó que la lengua de señas no es una pantomima del español, sino un idioma complejo con su propia gramática, sus propios modismos, su propio humor. Javier, por primera vez, comenzó a entender el universo que su madre habitaba. No estaba solo aprendiendo a comunicarse, estaba aprendiendo a ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva, una que requería que escuchara con los ojos y hablara con el corazón. El negocio, inevitablemente, comenzó a resentirse de su ausencia. Un importante acuerdo se estancó porque Javier canceló una reunión crucial para no perder su lección con Sofía. Su prometida, harta de ser ignorada, le dio un ultimátum. El mundo de Javier le exigía que eligiera el poder o la conexión, el imperio o su madre. Y por primera vez en su vida, la elección le pareció increíblemente fácil. Dejó que el acuerdo se cayera, dejó que la prometida se fuera. Su única fusión importante ahora era con el mundo de su madre. A medida que se acercaba el 76º cumpleaños de Isabel, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Javier. Quería darle un regalo que ningún dinero podría comprar. Quería darle su voz de vuelta. Su objetivo ya no era simplemente poder conversar con ella, sino poder honrarla, poder hablarle desde el corazón de una manera que ella y todos los demás pudieran entender. El plan para el discurso de cumpleaños se convirtió en su única obsesión, el proyecto más importante de su vida, la culminación de su doloroso y hermoso viaje de regreso a casa. El día del cumpleaños de Isabel, el pequeño salón privado de la residencia fue decorado con una elegancia discreta. No era una fiesta ostentosa, sino una reunión íntima justo como a ella le gustaba. Un puñado de viejos amigos de la familia y algunos residentes estaban allí. La atmósfera, sin embargo, era tensa. La prometida de Javier, ahora su ex, no estaba, y su ausencia era un tema de conversación susurrado. Los pocos socios de negocios presentes miraban a Javier con una curiosidad casi clínica, como si estuvieran observando a un espécimen raro que había sufrido una extraña mutación. Isabel, ajena a las tensiones, simplemente brillaba, feliz de estar rodeada de rostros familiares. Sofía estaba allí, no como una empleada, sino como una invitada de honor, sentada discretamente en una esquina. Observaba a Javier, que parecía inusualmente nervioso, sus manos constantemente entrando y saliendo de los bolsillos. Sabía lo que él estaba a punto de intentar, y su corazón latía con una mezcla de orgullo y aprensión. Habían practicado el discurso docenas de veces, pero hacerlo frente a una audiencia, frente a su madre, era una prueba de fuego emocional. Era el momento en que el alumno tenía que demostrar que había aprendido la lección más importante. Después del pastel, Javier se levantó, copa en mano, para hacer el tradicional brindis. Un silencio expectante llenó la sala. Todos esperaban las habituales palabras cortas y algo torpes, las que un intérprete, contratado discretamente por Javier, estaba listo para traducir. Pero Javier hizo algo inesperado. Colocó la copa y el micrófono sobre una mesa. Se desabrochó el botón de su saco, un gesto casi simbólico de quitarse la armadura, y luego se giró para mirar directamente a su madre, ignorando a todos los demás en la sala. Sus manos, al principio, temblaban visiblemente. Tomó una respiración profunda y entonces comenzó a hablar. No con su voz, sino con sus manos. La primera seña fue torpe, insegura, pero a medida que avanzaba, sus movimientos ganaron fluidez, confianza, impulsados por la emoción pura que había detrás de ellos. No era el discurso de un CEO, era la confesión de un hijo. «Mamá», comenzó, sus manos formando las palabras que había practicado hasta el agotamiento. «Hoy todos te celebran por cumplir 76 años, pero yo quiero celebrar otra cosa. Quiero celebrar tus manos». El discurso fue una oda a las manos de su madre. Habló de cómo esas manos le habían enseñado a atarse los zapatos, a lanzar una pelota, a pasar las páginas de su primer libro. Habló de cómo esas manos lo habían consolado después de una caída, lo habían aplaudido en sus pequeñas victorias y le habían preparado miles de comidas. Tus manos, mamá, fueron mi primer idioma, el idioma del amor, de la seguridad,
del hogar. La emoción en la sala era palpable. El intérprete, con lágrimas en los ojos, había dejado de traducir, dándose cuenta de que lo que estaba sucediendo trascendía la necesidad de palabras habladas. Isabel lo miraba, su rostro una cascada de emociones. Al principio, incredulidad, luego un asombro que se transformó en una alegría tan abrumadora que tuvo que llevarse una mano al pecho. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ser vista, de ser escuchada en su propio idioma por la persona que más importaba en el mundo. Estaba presenciando un milagro, el regreso de un hijo que había estado perdido en un país extranjero durante demasiado tiempo. El clímax del discurso fue una disculpa y una promesa. Las manos de Javier se movieron con una nueva urgencia, una honestidad desgarradora. He pasado demasiados años sordo a tu silencio. He sido un extraño en tu mundo. Te he fallado. La admisión de su culpa, tan pública y tan humilde, fue un acto de una valentía inmensa. Mamá, perdóname por haberme tardado tanto en aprender tu idioma. He estado perdido. Pero ahora, hizo una pausa, sus manos formando la última frase con una claridad y una certeza absolutas. Estoy en casa ahora. La última seña quedó suspendida en 1900. El aire, cargada con el peso de toda una vida de distancia y el anhelo de reconexión. Isabel no pudo contenerse más. Se levantó y caminó hacia su hijo, y lo abrazó con una fuerza que desmentía su edad. Lloraron juntos, madre e hijo, en medio de un silencio lleno de aplausos silenciosos, manos agitándose en el aire, el aplauso de la comunidad sorda y sollozos audibles. Fue la superación final del dolor de Javier. Ya no era el magnate avergonzado, el hijo frustrado, era simplemente Javi, el que finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Sofía observaba desde su rincón, sus propios ojos llenos de lágrimas. Vio más que un discurso de cumpleaños. Vio la culminación de un viaje de redención. Vio a un hombre poderoso aprender que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad. Vio a una madre recuperar a su hijo. Y se dio cuenta de que su pequeño acto de compasión en una mesa de restaurante había puesto en marcha una revolución silenciosa, una que había reconstruido un puente que todos creían derrumbado para siempre. Más tarde, cuando la fiesta se calmaba, Javier se acercó a Sofía. No había palabras para expresar su gratitud. Simplemente tomó las manos de ella entre las suyas y las miró. «Tus padres», dijo en voz baja, «debieron haber estado muy orgullosos de ti». Sofía sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. «Ellos me enseñaron a hablar», respondió ella. «Tú me recordaste por qué es tan importante escuchar». La comunicación en esa sala había sido más profunda y significativa que en cualquier reunión de la junta directiva en la que Javier hubiera estado. Había aprendido que el lenguaje más poderoso no es el que cierra tratos, sino el que abre corazones, y que el silencio, cuando se comparte con amor, puede ser el sonido más hermoso del mundo. La transformación de Javier Vargas estaba completa. El hombre que se comunicaba con el mundo a través de la tecnología. El discurso de cumpleaños no fue un final, sino un comienzo. Javier, habiendo reconectado con su propia humanidad, se dio cuenta de que su propósito era mucho más grande que simplemente construir edificios. Vio la soledad en los ojos de los otros residentes sordos en la residencia de su madre y comprendió que el aislamiento de Isabel no era un caso único, sino una epidemia silenciosa. Tomó la decisión más radical de su vida. Vendió una parte sustancial de su constructora, no para jubilarse, sino para reinvertir en un tipo diferente de construcción, la de puentes humanos. Así nació la Fundación Isabel Vargas. Su misión era audaz y clara: combatir la soledad de los ancianos sordos en toda España. La fundación no se limitó a donar audífonos. Creó centros comunitarios vibrantes donde la lengua de señas era el idioma principal. Ofreció clases gratuitas para familiares oyentes y
Desarrolló tecnología de asistencia innovadora para facilitar la comunicación en el día a día. El beneficio social fue inmenso, sacando a miles de ancianos de su aislamiento y creando una comunidad intergeneracional que antes no existía. La nueva filosofía de vida de Javier era que la comunicación más valiosa no era la que generaba beneficios, sino la que creaba pertenencia. Sofía, como era de esperar, se convirtió en el alma de la fundación. Javier la nombró directora ejecutiva, no como un pago, sino como el reconocimiento de que su sabiduría y empatía eran los activos más importantes de la organización. Ella viajó por todo el país, llevando consigo no solo recursos, sino también el mensaje de que cada persona merece ser escuchada, sin importar el idioma que hable. Su experiencia personal se convirtió en la piedra angular de cada programa, asegurando que la fundación nunca perdiera su enfoque humano y compasivo. La relación de Javier con su madre floreció. Sus visitas ya no eran una obligación en su agenda, sino el punto culminante de su semana. Pasaban horas conversando, compartiendo historias, chistes y recuerdos. Él le contaba sobre su trabajo en la fundación, y ella, con sus manos ahora siempre activas, le daba consejos con la sabiduría de una vida. Él había aprendido a escuchar no solo sus palabras, sino también las emociones detrás de ellas, convirtiéndose en el hijo atento y presente que siempre debió haber sido. La jaula dorada de Isabel se había transformado en un hogar lleno de vida y conversación. 3 años después, en un bullicioso evento comunitario organizado por la Fundación, la transformación es completa. Un gran grupo de personas de todas las edades, sordas y oyentes, se comunican animadamente, sus manos y rostros llenos de expresión. En el centro de todo, Javier y su madre están sentados en un banco, compartiendo una broma que los hace reír a ambos. Él ya no lleva el uniforme de un magnate, sino ropa casual y cómoda. Sus manos, que antes se aferraban a un celular como si fuera un salvavidas, ahora están libres, siempre listas para hablar con su madre. Ha encontrado una riqueza que su imperio nunca podría haberle dado, la riqueza de la conexión, del entendimiento, del regreso a casa. ¿Crees que el mayor acto de amor es el esfuerzo que hacemos por aprender el lenguaje único del corazón de otra persona? Deja un like si crees que la comunicación verdadera no necesita sonido. Suscríbete para más historias donde la empatía derriba los muros del silencio. Comenta Manos que hablan. Si tú también crees que nunca es tarde para aprender a escuchar de verdad.